Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Cada final de año, cuando terminan los ejercicios, asistimos a distintas citas de los poderosos que no por habituales se hacen prescindibles. Hemos visto recientemente el balance de Donald Trump, lo hemos analizado con detenimiento y lo mismo hacemos, más allá de la parafernalia y el relato, con el discurso anual y la rueda de prensa de Vladimir Putin. Lo hacemos porque más allá de los mensajes para consumo interno, lógicos, nos permite abrir una ventana a la lógica profunda que manejan en sus mentes y en sus estrategias estos líderes. El discurso tiene señales para tranquilizar, obviamente, al ciudadano medio de Moscú, también para agitar los resortes del nacionalismo en las regiones más duras para vivir del país más grande del mundo, con 17 millones de kilómetros cuadrados. Pero está diseñado sobre todo para enviar señales a Occidente en general, a Ucrania en concreto, a China, al resto del mundo, que observa cómo la guerra en Ucrania, lejos de hacer flaquear a Rusia, se consolida como un elemento estructural del nuevo orden internacional que Moscú quiere forzar. Putin habla de avances territoriales, de una supuesta voluntad ucraniana de dialogar, pero no sobre lo esencial, sobre las regiones que Rusia reclama como territorios históricos rusos, de que la iniciativa estratégica está plenamente en manos de Moscú y habla, de hecho, como si la guerra estuviese encaminada hacia un desenlace inevitable, consolidar el nuevo mapa de Ucrania, el que los socios occidentales de Kiev tendrán que asumir, dice Putin, tarde o temprano. Esta narrativa, además, se refuerza en un momento clave, cuando la Unión Europea, después de debates internos largos y complicados, ha optado por no recurrir a los activos rusos congelados para reconstruir Ucrania. Moscú señalaba claramente que cualquier uso de esos fondos será un robo, un atraco. Pero cuando Bruselas decide finalmente no hacerlo, al menos de momento, lo interpreta como prueba de debilidad. Es una trampa comunicativa que solo tiene una dirección: reforzar la idea de que Europa no tiene herramientas y tampoco voluntad para contrarrestar la presión y la firmeza de Rusia. Ese mensaje de doble filo se convierte en parte central de la estrategia retórica del Kremlin. Si Europa actúa, es una agresión, y si no actúa, es una rendición. En esa lógica, el discurso de Putin adquiere una dimensión todavía más reveladora. Insiste en que el tiempo juega claramente a su favor, que la presión militar y económica va a desgastar a Ucrania antes que a Rusia y que Occidente va a acabar retrocediendo, agotado, dividido, consciente de que la vieja arquitectura del orden mundial, la que desarrolló precisamente Occidente, ya no existe, especialmente en lo relativo a la seguridad europea. Es aquí donde encaja otra dimensión, que es menos visible, pero que es profundamente relevante, en mi opinión, influyente: la idea rusa de que el mundo vive en un estado de caos estructural, un interregno entre órdenes mundiales, entre uno que ha terminado y otro que todavía no ha terminado de configurarse. Para el pensamiento estratégico que rodea al Kremlin, en torno al cual hay una multitud de figuras que habitualmente mencionamos aquí, a cual más interesante, no se trata de restaurar equilibrios anteriores, se trata de explotar un escenario en el que cada actor va por su cuenta, en el que los marcos éticos, las normas internacionales, están claramente en retirada y en el que la fuerza militar y la capacidad de asimilar, de metabolizar el desorden determinan el futuro statu quo de un país. Es evidente que el futuro del Estado para Rusia depende de cómo se gestione este momento. Y esta visión, como digo, no surge del vacío, surge de años de reflexión de todos los pensadores que rodean al círculo del Kremlin, el círculo de los poderosos en Rusia. Círculos doctrinales que han transformado el caos, su inevitabilidad, su utilidad, su instrumentalización, en la principal justificación para operar fuera de cualquier regla que hayamos heredado del orden mundial que se arbitró durante la segunda mitad del siglo XX. La insistencia de Putin en que Ucrania tendrá que reconocer las anexiones solo cobra sentido dentro de esa lógica, una lógica que desprecia la orden y el statu quo tradicional, un orden estable, quiero decir. Considera que los estados solo sobreviven si aceptan que las reglas internacionales son transitorias, son dúctiles, son maleables y que la fuerza es la que determina su validez. De ahí la retórica nuclear a la que nos viene acostumbrando desde el 22 el propio Vladimir Putin. Cada vez está esta retórica más naturalizada en Moscú y forma parte del mismo ecosistema conceptual del que estamos hablando. Es una pieza coherente dentro de una doctrina que desprecia límites normativos tradicionales.
Mientras Putin construye ese relato de inevitabilidad estratégica, el contexto exterior intenta nadar en contra, o remar en contra, mejor dicho. Europa está dividida y presionada, sí, pero avanza hacia una separación de las fuentes energéticas rusas, refuerza su industria militar, intenta articular, aunque todavía de forma tímida, la idea de que tiene que asumir más responsabilidades propias en seguridad. Lo interesante, lo verdaderamente relevante del discurso de Putin es que intenta capturar toda esa incertidumbre y convertirla en una ventaja estratégica para Rusia. El mensaje implícito que rodea a Rusia, que se presenta como un actor dispuesto a navegar en el caos, a ser flexible, a cambiar de alianzas y de aliados, a reinterpretar las normas, incluso las propias, según le convenga, es que, según piensa Putin, nosotros, los rusos, ya no vivimos en el mundo antiguo, ya vivimos en un mundo que vosotros, los europeos, pretendéis evitar y por tanto os sacamos ventaja. Estamos preparados para navegar en ese océano lleno de marejadas. Se trata de una narrativa peligrosa por lo radical, pero también por su capacidad de normalizar un mundo donde la invasión de países vecinos, las anexiones territoriales por la fuerza o la destrucción de infraestructuras civiles se convierten en instrumentos completamente racionales. El discurso de Putin, la rueda de prensa, además, condensa la visión de una Rusia que se ve a sí misma no como un actor aislado o acorralado, sino como un país que interpreta el colapso del viejo orden como una oportunidad histórica. Rusia, de hecho, que cree que el caos, como hemos reflexionado, es un arma y que quien antes lo acepte mejor saldrá del nuevo reparto global del poder, está decidido a mantener esa tónica y esa doctrina en su manejo de las relaciones internacionales. Ese es el verdadero mensaje del discurso, de la rueda de prensa, de la respuesta de Vladimir Putin a las inquietudes de sus ciudadanos. Más allá de Ucrania, más allá de la presión a Europa, más allá del desafío al orden internacional, es que estamos entrando en una era en la que el conflicto deja de ser una anomalía y se convierte en un principio estructurante. Una época de caos en el que quien mejor se maneje en ese caos tendrá una mejor situación cuando en el interregno se vea el final y se alumbre ya un nuevo orden mundial. Eso es, al menos, lo que en mi opinión piensa Putin y quienes la rodean. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica más relevante en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico.